Bien, el mensaje del día de hoy está ubicado en el libro a los Romanos, Nuevo Testamento, el libro a los Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos, hermanos, ante Dios. Somos justos por medio de la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. El mundo podrá decir que tiene justicia, el mundo podrá decir yo soy justo, pero no es así. La única justicia que nos da libre entrada al reino de los cielos es la justicia que tenemos por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí Pablo dice que tenemos paz para con Dios. Una paz diferente a la del mundo, una paz diferente a la que las naciones practican, una paz que no tiene descripción alguna en nosotros, no la podemos describir porque es algo tan hermoso en nuestro interior. Nuestra conciencia está tranquila, no tiene de qué acusarnos, porque estamos bien con el Señor. Y eso produce en nosotros paz. ¿Sí? La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así de esta palabra: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ya estamos declarados todos justos. El justo por los injustos, dice la palabra. Hubo un justo, ¿verdad?, que venció el pecado en la cruz. Había una ley que todavía existe, pero que vino el Señor Jesús a cumplir completamente esa ley, porque sin esa ley que Él hubiese cumplido, el mundo entero estaría bajo perdición, bajo muerte espiritual. Pero ya que Jesucristo cumplió la ley a cabal, deshizo esa maldición de la ley, y en la cruz del Calvario fue declarado justo por medio de Dios. Todos nuestros pecados puestos en Él hicieron que la ira de Dios se apaciguara, que la ira de Dios menguara. Y por medio de su propiciación de Jesús, al llegar nosotros a la cruz en certidumbre de fe y recibirlo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestro Padre Celestial nos declara justicia divina, justicia a cada uno de nosotros por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Nuestra paz tuvo un precio. La paz que tenemos cada uno de nosotros para con Dios tuvo un precio, y muy grande, enorme tuvo ese precio de sangre. En Isaías 53 dice la palabra bendita de Dios:
Isaías 53, versículo 5. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, por mi maldad, por mi pecado, por mi desobediencia ante el Padre. Cristo Jesús fue molido, fue herido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En la última cena, mi Señor Jesucristo, después de haber cenado la Pascua, después de que Judas Iscariote se saliese del aposento alto para vender a nuestro Señor, para traicionarlo, mi Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, la que cada uno celebramos cada primer domingo de mes. Por cierto, la siguiente semana ya la celebramos. Tomó pan nuestro Señor Jesucristo y lo repartió a sus 11 discípulos. Ese acto de repartir el pan, ¿verdad?, en 11 partes, representa su azote, representa su sufrimiento. Isaías 53 lo detalla muy bien, fue molido por nuestros pecados. Y cuando nosotros partimos esa galletita aquí, ¿verdad?, estamos recordando que nuestra paz tuvo precio de sangre, precio de azote, precio de dolor, precio de sufrimiento que recibió nuestro Salvador. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que si yo hubiera querido alcanzar esa paz de parte de Dios, tuviera que haber sufrido lo que sufrió el Salvador. Tuviera que yo haber sido crucificado en esa cruz para obtener esa paz. Pero ¿cómo obtengo esa paz? Por el amor de Dios mandando a su Hijo a la cruz del Calvario. Esa paz que cada uno de nosotros tiene, que mi Señor Dios nos otorga a cada uno de nosotros, tuvo un castigo, pero no fue sobre mí ese castigo. O aquí vinieron a recibir al Señor y les dimos latigazos y experimenta lo que el Señor Jesús sufrió. No, ya hubo alguien que lo hizo. Hubo alguien que se apiadó de nosotros en la cruz. ¿Sí? Mi Señor Jesucristo, compadeciéndose de su pueblo. Si supieras, oh Jerusalén, si supieras lo que en este tu día es para tu paz. Faltaba poco para que Él fuera crucificado. Y se dolía, mi Señor, por el pueblo, por la rebeldía, por la indiferencia. Si supieras, oh Jerusalén, lo que es para tu paz. Pero se te ha velado. Pero aún así, mi Señor, ¿verdad? Obviamente para cumplir las profecías y otorgarnos esa salvación por amor a nosotros, se entregó en la cruz para que nosotros gocemos de esa paz. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos sanados por su llaga, por su crucifixión. Fuimos nosotros sanados, curados de una muerte espiritual segura que nos esperaba. Pero
No es así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 2 de Romanos 5. Regresemos a Romanos, por favor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, pues, más o menos firmes. Dice la palabra de Dios que por la cual estamos firmes, seguros, seguros en quien hemos creído, seguros en donde estamos parados, seguros en nuestra fe, de que la gracia de Dios abunda en cada uno de nosotros. Ese favor que no merecemos, pero que el Señor nos da, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, por la fe, por creer en Jesús, por creer en Él como Hijo de Dios, por creer que Él murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, en la cual estamos firmes, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una hermosura porque nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Significa que vivimos en un gozo constante, en un gozo que tampoco se puede describir. Una alegría enorme, porque nos esperan grandes cosas en el cielo. Nos esperan grandes situaciones que vamos a vivir. No vamos a estar como lo pintan en las caricaturas, ahí en la nubecita nada más tocando el arpita. Vean, hasta en eso el maligno cómo engaña a la gente. Qué aburrido, ¿no? Estar en una nube ahí tocando el arpa todo el tiempo. No, eso no es el cielo. Ese no es el cielo. El cielo es... Mi mente no lo puede describir, pero nos lo promete. Nos lo promete el Señor, que no va a haber lloro, que ya no va a haber llanto, que ya no va a haber sufrimiento, que ya no va a haber dolor, ya no va a haber traición, ya no va a haber envidia, ya no voy a criticar al hermano allá arriba. Imagínense en el milenio yo criticando allá. El Señor le pidió que llegara al tercer cielo a las 3 de la tarde y veía son 3:30, no ha llegado. No, nada de eso va a haber. Va a haber puro amor, pura bondad, alegría, confianza, certidumbre. Es algo maravilloso. Y eso produce en nosotros una esperanza. Imagínense si no haya esa esperanza en nosotros. ¿Qué sería de nosotros? Si en el COVID-19 hace 3 años no hubiese en nosotros esa fe, no hubiese en nosotros esa esperanza de que todo va a salir bien, todo está bien, y si me voy con Cristo, me voy con el Señor. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Los de allá afuera son los que tienen miedo a la muerte, pero un cristiano no debe de tenerle miedo a la muerte, porque debe de saber que su lugar en el cielo está seguro y que es muchísimo mejor estar con Cristo que vivir ahorita todo lo que estamos viviendo en este mundo. ¿Sí? Que va en aumento. Toda la maldad va en aumento. ¿Sí? Yo el miércoles les comenté que hay una organización civil en contra de la discriminación, ¿verdad? De que están proponiendo que se quite el Día del Padre, que se quite el Día de la Madre, porque eso ofende
a los del grupo LGTB porque somos discriminatorios. Como ya hay diversidad de familias, según ellos, el Día del Padre y el Día de la Madre se tiene que quitar. Por favor. Sí. Cosas peores, vamos a ver. Situaciones en aumento. Pero regresemos a ese gozo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Estoy seguro, estoy firme de que el favor y la bondad y la misericordia de Dios está en mi vida y que el Señor es el que dirige mi vida, el que me está restaurando, el que me está llevando a buen puerto para poder yo llegar a estar en su gloria eterna. Debemos de estar firme en esa situación. Versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Está hablando en tiempo presente. Estamos nosotros en un lugar de privilegio, en una élite, en un grupo aparte, ¿verdad? La élite de Dios, el grupo, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, somos nosotros. Conocemos la verdad, vivimos en la verdad, y eso es gran privilegio. Versículo 3 de la Reina Valera dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Vamos a detenernos aquí un poquito, porque como que cuando me viene una tribulación tengo que estar en gozo, alegre. Pues si me están atribulando, pues si estoy teniendo problemas, si me están poniendo a prueba, si estoy en una situación difícil, adversa en mi vida, ¿cómo es que tengo que gloriarme en mi tribulación? Primero que nada, si estamos viviendo en tribulación constante, en pruebas constantes, sí tenemos de qué gloriarnos. ¿Por qué? Porque mi Señor Dios, al que ama, disciplina. Porque mi Señor Dios está restaurando nuestras vidas. Porque nuestro Señor Dios permite, ¿verdad?, esa situación para probar muchas cosas de nosotros. Primero que nada, nuestra fe, nuestra persistencia. Está formando nuestro carácter como cristiano. Entonces, quiere decir que sí le intereso a Dios, que sí soy su hijo, que Él me está formando, como cuando tenemos a nuestros hijos y desde pequeños los vamos educando, los vamos corrigiendo, los vamos castigando cuando hacen algo malo, cuando hacen algo bueno, lo vamos alentando, porque es mi hijo, y ese hijo va a sentir que yo soy su padre. Hay un vínculo ahí hermoso. Lo mismo nuestro Padre Celestial nos va restaurando, nos va moldeando, nos va ejercitando en nuestro carácter cristiano. Entonces, cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, entonces debo de gozarme porque, hoy Señor, estoy en prueba. Ayúdame, sosténme, ayúdame a ser paciente, resistir, que guarde la compostura, que no me venga la ira, el enojo porque estoy en tal situación, sino en fe yo sé que voy a salir de esta, porque así también lo dice su palabra, que juntamente con la tentación vendrá la salida, ¿verdad? Él sabe el límite de cada uno de nosotros. ¿O no supo mi Señor Dios el límite que tuvo Job? Y vean con quién lo estoy comparando. El límite que tuvo Job para resistir todo lo que vivió.
Claro que sí. Mi Señor Dios sabía que Job iba a resistir esa prueba tan durísima que vivió en su vida. Salió de esa prueba. Se quiso Job suicidar, matar. Resistió la prueba. Y al final mi Señor Dios lo bendijo y le multiplicó sus bienes. ¿Sí? Pero no pensemos en bienes materiales, pensemos en bienes espirituales, que son los que más importan. Cuando estemos en tribulación, debemos de gloriarnos, porque sé que soy tu hijo, Señor, y me estás disciplinando, me estás formando. Este versículo, el 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Las pruebas, las dificultades en nuestra vida nos hacen más fuertes, así como la puerta, fuerte. Pasó el viento por ahí y no pasó la prueba a la puerta. Yo trabajaba con mi papá en una fábrica de básculas y las básculas llevan unas cuchillas de acero para nivelar el peso. Esas cuchillas de acero se sometían al fuego en una fragua, ¿verdad? Al momento de que esas cuchillas se ponían rojas, se tenían que meter en agua. ¿Para qué? Para que se volvieran más duras. Y difícilmente se rompen. Y digo difícilmente porque no creo que sea imposible. Pero difícilmente se rompen. Hagan de cuenta que somos nosotros como esas cuchillas que nos meten al fuego de prueba. Y después de pasada la prueba, viene la bendición, viene la calma y nos meten al agua de la palabra de Dios. Y viene la paz, viene la tranquilidad de nosotros. Pero esa prueba, ¿qué trajo en nosotros? Resistencia. Resistencia. Firmeza de carácter. Firmeza de carácter. Se preguntarán ustedes por qué los hermanos del primer siglo, del segundo siglo, a la persecución del Imperio Romano, porque el emperador en el Imperio Romano exigía adoración como un dios. Entonces nosotros como cristianos debemos de adorar a una persona como Dios. No, solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vino la persecución en contra de los cristianos, porque como cristianos no debemos de adorar ni imágenes, ídolos, mucho menos personas. Hubo mucho cristiano que dio la vida por el Señor. Mucho cristiano que dio la vida por el Señor. Y es más, mientras más se daban la vida por la humanidad, por nuestro Señor Jesucristo, más se convertían al cristianismo los que veían esa fe de esa persona. ¿Qué los llevó a dar la vida por Cristo? La firmeza de su carácter. A lo largo de esas vidas fueron enfrentando problemas, tribulaciones que los fueron haciendo fuertes, fueron desarrollando ese carácter cristiano. Esa fe fue inconmovible, esa fe fue apuntalada. Y sabían que si daban la vida, se iban inmediatamente con el Señor. La mejor vida es la que nos espera. Es la mejor. Sí. Entonces esas pruebas, esas tribulaciones que pasamos nosotros en nuestra vida, forjan en nosotros
carácter. Carácter cristiano. ¿Sí? Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 3. En la Nueva Traducción Viviente lo vuelvo a repetir. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Versículo 4, Reina Valera. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En la Nueva Traducción Viviente dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Sí? Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Nuestro carácter cristiano debe de estar totalmente firme, porque viene persecución. Viene persecución. Está en la palabra. No es primera de Juan Antonio Celis, ¿verdad? ¿Y por qué creen que nos van a perseguir? Primero que nada, porque bueno, estamos en contra de la agenda del arco iris. Y el mundo ya lo está viendo normal. La guerra cognitiva que han implementado en series, películas, telenovelas, en los medios de comunicación, la prensa escrita, ¿verdad? Es un bombardeo que le meten a la gente en la mente de que, ay, si es por amor, no hay ningún problema. Son seres humanos que tienen derecho. Les mandé por ahí al WhatsApp de la iglesia un video donde hay un pastor en Tabasco, creo, en Chiapas, que defiende la unión entre dos personas del mismo sexo. Dice que nada más que porque hay 6 versiculitos, así habla, 6 versiculitos en la Biblia que hablan en contra de eso, pero que tenemos que profundizar, dice. Sí, la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Entonces, por eso viene persecución, entre tantas otras cosas. ¿Qué pasa si niego al Señor? Está escrito que Él me negará. Él me va a negar. Entonces, para no negar al Señor, ¿qué necesito en mi vida? ¿Qué necesito en mí? Carácter cristiano. Carácter para defender mi fe y estar seguro de que si me matan, yo me voy con el Señor. Yo me voy con el Señor. ¿Sí? Pero el enemigo, volvemos a lo mismo de la guerra cognitiva, el enemigo a lo largo de los años, de las décadas, le ha metido a la gente el terror que es morirse. Pues sí es terror para el que no es cristiano, porque se va al infierno eternamente. Pero no debe de amedrentarnos la idea de morirnos a los que hemos creído en el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Por eso debemos nosotros de ejercitar y gloriarnos en nuestras tribulaciones, porque esa tribulación es para bien. Así lo dice también Romanos 8:28, mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. De acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, toda tribulación debe de ser bien recibida y gloriarnos en ella, aunque pueda ser paradójico, contradictorio, pero no lo es para el Señor, porque eso va a producir en mí paciencia. Versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura, dice.
nuestra esperanza segura de salvación. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, porque es una esperanza real, es una esperanza verdadera, es una esperanza soportada por la palabra de Dios, soportada por Dios mismo. Él dice en Malaquías que Él no tiene sombra de variación. Lo que está escrito aquí lo va a cumplir. Y si a ti te dijo el Señor que te vas a ir con Él en el arrebatamiento, créele al Señor. Te vas con Él en el arrebatamiento. Nos vamos con Cristo. Nos vamos con Él. Sí. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por qué nosotros no damos ese amor a los demás? Debemos de darle ese amor a toda la gente, ya que el amor de Dios está en nosotros. Entonces, por ese amor que Dios nos da a nosotros, también nosotros debemos de darle ese amor a los demás. Ay, pastor, pero pues si yo no siento nada por el que limpia los vidrios ahí en la esquina. No se trata de sentimiento. No se trata de sentimiento, sino de convicción, de acción. Bendecirlo con una buena moneda, darle el plan de salvación. Si es alguien que tú ya lo conoces y que está padeciendo, júntale una ropita, llévale esa ropita, invítalo a comer, llévale un Tupperware con lo que te sobró del guisado. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos. No esmerarme en preparar una super comida y voy a invitar al más pudiente de la congregación, por decirlo así. Pero ¿para qué lo hago? Para que también Él me invite a mí. Pero así dice el Señor que no debe de ser. Lo dice Cristo en su palabra. No invitas a alguien que tú sabes que te va a corresponder de la misma manera. Invita a cojos, mancos, ciegos. Ese es el amor auténtico. No estoy buscando nada de esa persona. Ese es el amor ágape. Mi Señor Dios tiene amor ágape para con nosotros, porque Él se desprendió de lo más hermoso que tenía en su vida, que era su Hijo, y su Hijo unigénito. Yo tengo un hijo nada más, imagínense. Mi hermano también, dice yo también. Y se siente, ¿verdad? Se siente cuando nada más es uno. Ay, Señor bendito. Pues vean a Dios cómo se desprendió de su único hijo para que todos nosotros vivamos en paz y seamos salvos. ¿Ok? Versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué dice que cuando aún éramos débiles? Porque había un momento en el cual el ser humano no podía salvarse. No podía ser redimido. La Nueva Traducción Viviente dice así, el versículo 6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento exacto, preciso. Ni un minuto más, ni un minuto menos. En el momento exacto.
vino el Señor. En el momento más crítico de la religión judía, hace poquito más de 2000 años. En el momento en el que el Imperio Romano estaba asediando al pueblo judío, en el momento en que la religión judía estaba totalmente distorsionada, en ese momento vino Cristo. Lo mismo va a pasar en el arrebatamiento de la iglesia. En el momento preciso, oportuno, en el cual diga Dios, vete por tu esposa amada, vete por tu iglesia. En ese momento, el Señor va a venir. Hay un número de hermanos en la cuenta de Dios. Porque así lo dice aquí en Romanos. Aquí en Romanos más adelantito. Romanos 11, 25. Dice el Señor en su palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. La Biblia del Oso, Casiodoro de Reina 1569 dice que ha acontecido a Israel ceguedad en parte. Ahorita están ciegos. Tú les hablas a un judío de Cristo Jesús, vete a Polanco y predícale a un judío, vas a ver cómo te va. Están totalmente ciegos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que el último cristiano, el último individuo en este mundo que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, hay una cuenta de parte de Dios. Hasta que llegue, es un ejemplo. Los 1,000 millones de personas. Ojalá, primero Dios. Hasta que llegue ese número, ya está la plenitud de los gentiles, viene Cristo por su iglesia. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mi Señor Dios empieza a trabajar con su pueblo, les quita la venda de los ojos y su remanente judío será salvo. No todo el pueblo de Israel, no todo el pueblo. La palabra de Dios dice que su remanente. ¿Ok? Regresemos a Romanos 5, por favor. Porque Cristo, versículo 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Se puede dar el caso de que entre nosotros alguien pueda dar la vida por otra persona. Sí, se puede dar ese caso. Muy remoto, pero se puede dar. Aquí en Romanos 16, un poquito más adelante, Pablo nos habla de un caso más o menos así. Leamos desde el versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
Versículo 4 dice, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila, que eran del mismo oficio que Pablo, hacían tiendas de campaña, expusieron su vida por Pablo, ¿sí? Dieron su vida por él. Hay casos extremos, remotos, en los que uno puede dar la vida por otra persona. Así lo dice Romanos 5, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero ¿por qué tiene este comentario Pablo en este momento? Porque en el versículo 8 nos dice el Señor en su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Está la comparación, ¿verdad? La exégesis, la hermenéutica de la palabra. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo entre nosotros. Yo que voy a andar dando la vida por aquel, ¿no? O yo que voy a andar la vida dando por este o por el otro. Casos se dan en el mundo de esas cosas. Pero Dios, ¿verdad? Se despojó, como ya lo repetimos, como ya lo dijimos, se despojó de su único hijo para que ese hijo diera la vida por toda la humanidad. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y todavía siendo pecadores, hubiera dicho mi Señor Dios, bueno, pues al menos una persona que hay medio haga cosas buenas. Alguien que relativamente se porte bien, que no existe ninguno. Porque también Romanos 3 dice que por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Podré no matar, podré no robar, podré no fornicar, podré no adulterar, pero ¿qué tal todo eso lo hago acá? En mi mente. Ahí ya me declaro culpable. Entonces no hay ninguno. Pero mi Señor Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Para entender el amor de Dios, para con todos nosotros. Como lo hemos dicho repetidas ocasiones, si el ser más miserable que existe en este mundo, si Pablo Escobar, ya no para poner el Chapo ya está muy trillado. Si Pablo Escobar en el último segundo de su vida, antes de que le dispararan para asesinarlo, se arrepiente delante de Dios y le dice a Dios, Dios mío, perdóname, recibo a tu Hijo amado como mi Señor y Salvador en mi vida. Y le viene la bala. En ese momento, Pablo Escobar, ¿te va con el Señor? ¿Se dan cuenta del amor de Dios? Y la misericordia de Dios. No la podemos entender. Es lento para la ira y grande en misericordia. Los dos ladrones que estaban crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo. Los dos, dicen los evangelios que los dos injuriaron al Señor, los dos. Si eres tú Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Los dos. Pero por ahí dicen, el ladrón bueno. No hay ningún ladrón bueno, ¿verdad? Qué paradoja. Uno de ellos empezó a ver que se oscureció toda la tierra, que empezaron a ver tinieblas desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Oscura toda la tierra. Y empezó a temblar, empezaron a ver fenómenos extraordinarios. Y se empezó a dar cuenta, oye, no, espérate, si es hijo de Dios. Se arrepintió. Y le dijo, Señor mío,
Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le dijo mi Señor Jesucristo? Te burlaste de mí. Me dijiste injuriador, me dijiste que no podía yo salvarme a mí mismo. No te perdono. Eso dijo Cristo. Vean el amor de nuestro Señor. Desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso. Nada de rencores, nada de resentimientos. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Pero mi Señor Jesucristo quiere que seamos como Él, sin rencor, sin resentimiento, sin raíces de amargura en nuestro corazón. Que seamos limpitos de corazón para que no haya nada que nos estorbe para llegar a nuestra salvación. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ya estamos justificados, ya somos justos delante de Dios. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vivimos en justicia. ¿Justicia nuestra? La justicia de Dios en nuestras vidas por Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios que viene sobre este mundo. Satanás se está metiendo con los niños y de una manera ya tremenda. ¡Tremenda! Eso de meterles en la cabeza la idea de que no tienen sexo desde pequeños. Tú puedes elegir si eres hombre o mujer. Vean nada más. Esto ya tiene tiempo que nosotros lo hemos estado viendo. Hace como 10 años sabíamos que venía lo de la ideología de género. Aquí lo estudiamos. Y es una realidad. Se están metiendo con lo más precioso que tiene Dios. Los niños. ¿Lo va a permitir Dios? Va a ser como que no veo nada. No. En Apocalipsis 14, y dentro de lo que estoy comentando, la pedofilia también tiene que ver, ¿no? La pedofilia, que un adulto se case con una niña. Apocalipsis 14, versículo 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué representan esas uvas maduras? El pecado. El pecado. Las uvas rojas, ¿no? Ya maduras. Ya están maduras esas uvas. Ya el pecado está llegando al límite. La copa está rebosando. Y todas esas uvas van a ser echadas en un lagar. Está hablando figuradamente. Ustedes conocen ese lagar, es como una piscina grande, circular, de madera, donde la gente pisa con sus pies descalzos las uvas para extraer el jugo de la uva. Entonces, mi Señor Dios, al pisar esas uvas en ese lagar, está consumando su ira en contra de todo el pecado que hay en la humanidad y que se está incrementando. Y nosotros seremos salvos de la ira de Dios.
¿Cuándo se va a dar la ira de Dios? En la gran tribulación. Las copas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre este mundo. Hemos estado sometidos durante creo que 3 semanas a un calor tremendo, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México. Imagínense Mérida. Pero ha estado duro el calor. Bueno, los que viven en Acapulco y se la pasan en Acapulco todo el tiempo, pues no lo sienten tanto. Pero ha estado duro el calor, ¿no? En la gran tribulación, para que se dé una idea, Apocalipsis 16, la gente va a blasfemar en contra de Dios por el gran calor que va a haber. ¿Lo vamos a vivir nosotros? No lo vamos a vivir nosotros. Nosotros ya nos vamos a ir con el Señor. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No, si el corazón del ser humano es duro, somos duros. No se arrepintieron. Esto que hemos vivido fue una probadita, pero así chiquitita, de lo que se viene más adelante. Un gran calor. La gente va a blasfemar en contra de Dios. Nosotros vamos a ser librados de la ira de Dios. La iglesia va a vivir tribulación. Pero a la mitad de los 7 años, ¿verdad? Cristo viene por su iglesia y nosotros nos vamos con él. Porque así de esa manera el Señor nos va a librar de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios derramadas sobre este mundo. Pues por todo lo que ya estamos empezando a ver, ¿no? ¿O vivimos en un mundo de fantasía? ¿Este es el mundo ideal para todos? No. Mateo 24 dice que la maldad se multiplicará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos se van a deslizar. Muchos no van a aguantar la presión de la sociedad y se van a ir al mundial. Por eso el Señor nos dice que cuando estemos en tribulación, nos gloriemos, porque nos está preparando para formar en nosotros un carácter cristiano, firme, que soporte la prueba, la presión de la sociedad, la presión de las leyes del mundo, y podamos nosotros tener el estandarte de que somos cristianos, hijos de Dios. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Viene el arrebatamiento de la iglesia. Nos vamos con Cristo y empiezan los 3 años y medio de la gran tribulación. Las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si fuimos enemigos de Dios, teníamos todo en contra para vivir una eternidad en el infierno. Dios mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y por mi Señor Jesucristo, nosotros ya somos reconciliados con Dios. ¿Sí? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, si ya estamos reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Mucho más el Señor nos va a sacar de este mundo ruin y perverso y nos va a llevar con Él.
Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Estamos reconciliados ya con Él? Estamos sin rencillas, con una conciencia limpia, con una conciencia sin pecado. Y ya nos reconcilió nuestro Señor con Él. ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Pero, por el gran amor que tiene para con la humanidad, mandó a su Hijo para hacer de este mundo un pueblo especial, el cual sea su esposa, el cual con Él nos vamos a casar, con Él nos vamos a desposar para vivir para siempre en la nueva Jerusalén. Por eso, amados hermanos, cuando estemos enfrentando tribulación, pongámonos en oración y pidámosle al Señor que nos ayude a pasar esa prueba, pero a la vez debemos de pensar, soy tu hijo, Señor. Si estoy pasando esto, soy tu hijo. Y me estás moldeando, me estás formando un carácter para resistir todo lo que viene en mi vida. ¿O fue fácil para los apóstoles después de que Cristo subió a los cielos? ¿Fue fácil para ellos? No fue fácil para ellos. La mayoría de ellos fueron asesinados. ¿Cómo llegaron a desarrollar ese carácter? Por medio de tribulaciones, por medio de pruebas, por medio de situaciones adversas. Si ustedes ven el libro de Hechos de los Apóstoles, como Pablo sufrió de todo: persecución, apedreamiento, naufragio, latigazos, malas palabras, acechos. Todo eso fue una prueba para Pablo. ¿Se mantuvo firme Pablo en su fe? Por esas pruebas, por esas situaciones adversas que cada uno como cristianos enfrentamos de diferentes maneras. Pero démosle gloria al Señor y gocémonos cuando estemos en esas tribulaciones, porque sabemos que van a llegar a buen puerto y van a ser para subir un escaloncito más en mi fe y en mi fortalecer este carácter que debe de ser firme en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.